Bienvenidos a Grado Falto. Como siempre traemos aquí en este canal de Grado Farrington temas de suma importancia. En el día de hoy tenemos un invitado especial y un tema especial. Hoy nos acompaña el licenciado Andy Durán. Andy es contador público autorizado con maestría en impuestos. Señores, un tema tan importante y tan interesante, tanto para nosotros los médicos como para otros profesionales independientes. Y hoy vamos a estar viendo los regímenes sobre los cuales nosotros tenemos obligación de tributar, principalmente los médicos. Andy, saludos. Sí, muy buenas noches, doctor. Gracias por la invitación a su programa y también para hablar de este tema que es muy importante, que cada año se convierte en un dolor de cabeza para muchos médicos y para muchos contribuyentes que no manejan, o sea, no tienen conocimiento de las cosas básicas, cosas puntuales. Otro es porque no le interesa, un ejemplo, lo dejan para la última hora y después se complica y ahí viene el tablazo, como dicen. O sea, se convierte en una bola de nieve y es más difícil. Por eso es que te he escuchado, hay gente que dice, tuve que pagar $1,000,000 de impuestos porque me descuidé. Porque no empezaron desde un principio, o sea, no han creado una cultura de lo que es tributar. O sea, le tienen miedo a los impuestos y no debe ser así. O sea, los impuestos son tributos que el Estado establece por ley. O sea, y eso viene de hace muchos años. O sea, recuerde que a Jesucristo le preguntaron que si era justo pagar impuestos. Y dijo que sí, que a César lo de César y a Dios lo de Dios. O sea, que no es algo nuevo. Todos los estados se nutren, o sea, se alimentan de lo que son los impuestos, ¿verdad?, que pagan los contribuyentes. Ahora ya el uso que le dé el Estado ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Ya, entonces, muy bien. Lo primero es que tenemos que clasificar los impuestos. Por ejemplo, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, por ejemplo, son aquellos que recaen directamente sobre los ingresos de la persona. Llámese, por ejemplo, un empleado, un médico que recibe honorario por consulta médica, ¿verdad? Y los impuestos indirectos son, por ejemplo, como el ITEVIS. Usted adquiere un servicio o compra algo grabado con ITEVIS, es un impuesto indirecto, porque lo paga el consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hablar de lo que son los contribuyentes. El contribuyente es el sujeto pasivo, o sea, el que está obligado a tributar, a pagar impuestos. Un ejemplo, una persona, y específicamente los médicos, automáticamente entran en lo que es la residencia, ¿verdad?, que lo nombran en salud pública, dependiendo del salario, ya ahí empieza a pagar impuestos, o sea, ya empieza a ser contribuyente, ¿de acuerdo? O sea, ya ahí, o sea, es por ley, o sea, no es de que cayó en nómina, automáticamente le retienen el impuesto. Claro, hay una exención anual, ¿de acuerdo? O sea, una exoneración que da la ley, que son alrededor de $400,000, un ejemplo, que en el mes son como $34,000, lo que significa que una persona que gane de salario $50,000 en el mes, les restan 34,000, ¿verdad?, que la exoneración y paga en base a la diferencia. Hay 3 tasas que usan la persona física, que son contribuyentes, por ejemplo, que es 15%, 20% y 25%, que es el tope máximo. Eso que significa es que mientras más ingresos tenga, más impuestos paga, porque la tasa sube, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos que no pagan impuestos porque están por debajo de la exención contributiva. Por ejemplo, una persona que tiene un salario de $30,000 no va a pagar impuestos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchos médicos, cuando salen de la residencia, dicen, bueno, yo gano poco, no pago impuestos, pero después entonces empiezan a ejercer la carrera, hacen la especialidad, empiezan a tener el código de la ARS, dan consulta privada, los ingresos van incrementándose cada año, su calidad de vida va mejorando, compran vehículos, eso se registra en la DGI, compran un inmueble, se registra en la DGI, tienen una cuenta bancaria, la DGI se da cuenta y después entonces lo llama y le dice, mira, tienes que pagar un impuesto porque tú has estado ganando mucho dinero y no has venido por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le suma la mora, los recargos y eso es devastador. Eso deja la quiebra a cualquiera. Por suerte que el código y también la administración tributaria
establece facilidades, ¿verdad? Pero ya cuando el palo está dado, pues eso se complica. Ya. Entonces, Andy, escúchame que te interrumpa. En ese mar de contribuyentes y de obligaciones, porque es una obligación, como dices tú, por ley. Claro, es una obligación. No es si tú quieres, o sea, es obligatorio el impuesto. Es obligatorio. ¿Dónde entran los médicos en ese sistema de tributación? ¿Dónde encajan los médicos? Bueno, en primer lugar, tenemos tipos de contribuyentes, ¿verdad? Que son personas físicas, que somos nosotros, y las personas jurídicas, que son las empresas y las instituciones, ONG, un ejemplo, son personas jurídicas. Pero en este caso vamos a hablar de las personas físicas, que somos nosotros. El médico, un ejemplo, automáticamente usted se registra ya en la DGI o lo registran, un ejemplo, porque si usted cayó en nómina, ya está registrado automáticamente. Si recibió ingresos por una ARS, automáticamente lo van a registrar porque ellos lo van a retener, retienen el 10%. El 10%. Sí, entonces ellos envían eso y ya te queda registrado. Si compra un vehículo, queda registrado en la DGI. Entonces, para eso existen dos regímenes de pago principales, que es el IR1, el régimen normal, ¿verdad? Que es donde caen todos los contribuyentes, y existe también el régimen simplificado de tributación, que se llama RCT, o sea, su sigla RCT. Entonces, ese régimen, naturalmente, da mucha ventaja y facilidades para aquel contribuyente que califica para él, y el médico califica de por sí. ¿Por qué? Porque el servicio que da es un servicio de salud que está exento de ITEVIS. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, si no tiene ingreso anual por encima de 9.900.000 pesos, o sea, 9.9 millones, ¿verdad? Califica para el régimen. O sea, hasta ese ingreso, es el tope, ¿verdad? Para poder estar en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? En el régimen normal es muy pesado, o sea, la carga tributaria impositiva es muy pesada para el contribuyente porque da menos facilidades, hay que pagar anticipos, que son unos impuestos por adelantado que se pagan, la tasa, los gastos que se reportan tienen que ser los que están relacionados directamente con la actividad económica. Por ejemplo, si un médico ginecólogo no puede reportar compra de supermercado, ¿me explico? Porque no tiene restaurante. Muchos cometen ese error, que van al supermercado y dan el RNC y mandan la factura, pero después la DGI se da cuenta y le rechaza eso. Entonces, porque eso, en cierto modo, se ve como una evasión tributaria, porque usted está reportando unos gastos que no se corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha hecho la administración tributaria, por decreto, estableció el RCT, que antes era PST. O sea, entonces, y de esa forma lo que hace es que le deduce el 40%, ¿verdad?, de los ingresos de honorarios. O sea, es como reconocerse como si fuera como gasto. Aparte de lo que es la exención contributiva. Un ejemplo, si usted está en el régimen ordinario, en el régimen normal, y usted factura 3 millones de pesos en el año, usted pagaría, un ejemplo, por decir, 400.000 pesos de impuestos, un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, usted con esa misma cantidad de ingresos pagaría quizás unos 80.000 pesos. Claro, eso es deduciéndole las retenciones que le hacen del 10% todos los meses, porque la retención es como un pago adelantado que te hace del impuesto. Si usted facturó en el año 1 millón de pesos por concepto de honorarios, de consulta privada, de ese 1 millón de pesos le van a retener el 10%, que son 100.000 pesos, ¿verdad? Pero como se establecen que son 3 tasas que hay, un 15, 20 y 25, entonces al final se determina cuál es el impuesto a pagar. Si le da 120.000 pesos a pagar, entonces tú dices, bueno, yo tengo que pagar 120, pero como me estuvieron 100, pago 20 de diferencia. ¿Me explico? Pago 20. Ahora, si retuvieron, un ejemplo, vamos a suponer, si le da a pagar 80 y le retuvieron 100, entonces no tiene que pagar diferencia. ¿De acuerdo? Antes, ese saldo a favor se acumulaba, pero ya no se puede acumular. O sea, pierde automáticamente.
Pero el RCT es más flexible, por eso le dicen régimen simplificado de tributación. En ese no se paga anticipo, o sea que eso es un gran alivio, porque por ejemplo en el régimen normal los anticipos son 3 cuotas que se pagan, que eso es devastador. Por ejemplo, una persona que paga, vamos a suponer, 100,000 pesos de impuestos en marzo, ya en junio tiene que buscar 50,000 como un anticipo. En septiembre tiene que buscar 30,000. En diciembre tiene que buscar 20,000. Entonces, eso cualquiera lo deja sin liquidez. Para los comprobantes fiscales, también es más fácil solicitarlo a través del RCT, porque no tiene que enviar los comprobantes que ya ha utilizado. O sea, no tiene que reportarlo a la DGI. O sea, esas son facilidades que ofrece ese régimen. Ya automáticamente, si el contribuyente excede, un ejemplo, del tope máximo de los 9.9 millones, Ajá. ya la DGI lo excluye del RCT, a menos que no pueda justificar a qué se debe, ¿verdad?, ese incremento, porque puede ser que en un año a usted le vaya súper bien por alguna coyuntura, pero en el siguiente no sea así. Entonces, he optado otra vez por solicitarle el RCT. Ok, es decir, Andy, que el único requisito para el RCT sería ese tope de 9.9 millones. No, tiene que estar al día con el pago de su obligación tributaria. O sea, si el contribuyente tiene algo pendiente y hace la solicitud, se la van a rechazar. Ya, se la rechazan. Tiene que tener la actividad económica que le corresponde, que es servicio de salud. Porque si, un ejemplo, si el contribuyente tiene una actividad diferente, no se la van a aprobar. ¿De acuerdo? O sea, tiene que actualizar sus datos. Por ejemplo, hay contribuyentes que aparecen una actividad económica muy diferente a la que realizan. Si usted me dice, tiene que poner servicio de salud. ¿De acuerdo? Pero no puede poner que punquero, por ejemplo, no puede poner que tiene un rencar, ¿saben? Entonces, se actualiza eso. Si tiene algún pago pendiente, debe hacerlo. Si tiene alguna declaración de impuestos que hacer, tiene que hacerla. ¿De acuerdo? Entonces, son los requisitos. Estar al día, ¿verdad? Y, naturalmente, que la DGI vea que sus ingresos están por debajo del tope que ellos establecen. De lo contrario, entonces, los rechazan. Muy bien. También, si ha hecho declaraciones con inconsistencia, esa inconsistencia es que la ha hecho mal, como hacen mucha gente, por ejemplo, que no reportan los ingresos reales, reportan gastos sin comprobante, como lo dije ahorita, o sea, gastos que no son admitidos, entonces los rechazan. Tienen que regularizar eso para luego entonces solicitar otra vez la inclusión del RCT. Y tiene que hacerlo como fecha tope máximo a más tardar 2 meses antes de diciembre. O sea, la solicitud para poder, por ejemplo, tributar. Vamos a suponer, el que no hizo la solicitud antes de diciembre del año que pasó, no puede tributar ahora en el RCT. Ya. Sí. Entonces, dime algo, aprovechando eso que acabas de decir. ¿En qué fecha debe pagar sus impuestos el RCT? ¿En cuál fecha? Sí, la DGI, la Administración Tributaria, tiene diferentes fechas según, ¿verdad?, el tipo de impuesto y también el régimen tributario. Los que están en el RCT, que este es el tema que estamos tratando, tienen fecha límite hasta el 28 o hasta el último día laborable de febrero, por ejemplo. Ok. Si es 28. Si es 26, por ejemplo, es el último día, ¿verdad? Hasta febrero. Si le da diferencia de impuesto a pagar, que eso es bueno que le dé diferencia, porque hay muchos que se ponen guapos cuando tienen que pagar diferencia, es porque produjo mucho. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Yo digo lo siguiente, por ejemplo, ¿qué tú quieres? ¿Pagar mucho impuesto o no pagar nada? Entonces, si tú ganas 2 millones de pesos, no va a pagar diferencia. Si ganas 5, va a pagar diferencia, porque significa que con 5 millones tú puedes hacer más cosas que con 2 millones. Porque la de vida lo que tiene que ser organizado, o sea ser prudente con el dinero que tú ganas. Entonces, se presenta en febrero y la cuota, son 2 cuotas que se pagan, una en febrero y otra en agosto. Ok. Sí. O sea, cuando da diferencia a pagar. O sea, Andy, que esa diferencia, ese monto, por un ejemplo, me dio la diferencia 100,000 pesos. Sí. Yo pago una cuota de 50 en febrero y la otra en agosto. Ya. Ok.
Y la otra Pero el total es que se divide en cantidades iguales, el total. Sí, son 2 cuotas, sí. Ya. Sí. Sin embargo, en el otro régimen es un pago único. En el régimen ordinario, en marzo, Ajá. que paga 100,000 pesos, son 100,000 pesos mismo en marzo, tiene que pagar. Ya. Por eso es que es un régimen muy flexible. Ajá. Lo que tienen gastos educativos, o sea, por ejemplo, de sus hijos, pueden reportarlo, pero la DGI lo que le deduce es una proporción en función del monto que haya gastado en el colegio, ¿verdad? Ajá. Y si le da diferencia a pagar de impuestos. Si no da diferencia, no le va a deducir nada. No le deduce. Okay. No le deduce nada porque no tiene nada que pagar. Ajá. Ok. Y en el caso de los médicos que tienen su consulta privada y ven pacientes privados o por ARS, y además también está en salud pública, ¿cómo tributan esos? No, igual. Tú sabes que el año pasado se armó una situación de que querían elegir un agente de retención. Ajá. Y, o sea, eso no se aplicó, y también ahora en este año no se va a aplicar, porque eso en teoría es fácil decirlo, pero en la práctica no es muy complejo, o sea, hacerlo, porque lo primero es que muchas instituciones no quieren fungir como único agente de retención. Ajá. Entonces, con ese caso es que se suman todos los ingresos. En el RCT ya, como hay un cruce entre la TCS y la DGI, porque son instituciones que trabajan enlazadas con respecto a eso, ya en el RCT esos ingresos por salario están ahí reflejados. Eso no afecta, o sea, no afecta, que es una ventaja que tiene con diferencia al otro régimen, ¿de acuerdo? Ajá. O sea, el salario que gana, en el RCT no le afecta la base imponible. La base imponible es al monto que se va a aplicar la tasa. ¿Me explico? Ajá. Sí. Por ejemplo, si usted generó 1,000,000 de pesos por salario y generó 3 millones por honorarios, en el RCT va a pagar solamente por honorario. ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces, no lo tocan. Claro que lo iban a hacer con la norma esa, pero eso lo echaron para atrás, porque eso tiene una serie de complicaciones que no es tan fácil. O sea, eso han querido hacerlo hace tiempo, pero no han podido. Entonces recuerda una vez con Magín Díaz que pasó también lo mismo. Ajá, también. Una cosa, ¿qué tiene que ver en todo este tema el ICR? El impuesto sobre la renta. ¿Qué papel juega? Eso es lo mismo. O sea, el impuesto sobre la renta es el impuesto que tú pagas. Como dije ahorita, tenemos un impuesto directo o un impuesto indirecto. Por ejemplo, lo que pasa es que esa es la sigla, ¿verdad? Impuesto sobre la renta. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Que las personas lo pagan en función de la cantidad de ingresos que reciba, ya sea por salario o sea por honorario. Entonces, cuando una persona, un médico, un profesional independiente está bajo el RCT, tiene que ir como van, escucho muchas veces, van a hacer, compren en ferretería y dice, dámela con comprobante, ¿lo necesita? No, en el RCT no se pueden reportar gastos de ninguna índole porque, como les expliqué ahorita, la ley lo que hace es que le deduce, o sea, le exonera el 40% de los ingresos por honorario. Ajá. La exención contributiva. Entonces, si le están exonerando, ¿verdad? No es justo que también reporte gastos, porque al final no va a pagar nada y el Estado tiene que mantenerse algo. ¿De acuerdo? Sí. O sea, que el que está en el RCT no puede reportar gastos. Ya. No reporta gastos. No. Eso pide el tiempo con eso. Ya, muy bien. Hay contadores que lo hacen para quizá cobrarle, y quizá porque no conocen eso, o sea, no conocen del régimen, pero no tienen que reportar gastos. Solamente los gastos educativos, como les dije. Y eso es en función porque hay mucha gente que dice, bueno, yo reporté gasto educativo, pero va a depender de la cantidad que gastaste en el año, ¿verdad? El gasto educativo, y también si te da diferencia a pagar. Porque si no va a pagar la diferencia de impuestos, entonces no te van a devolver nada. No te van a devolver nada. Te van a devolver. O sea, no te van a compensar. Ya. Andy, finalmente, ¿cuál es tu recomendación a esos médicos y a esos profesionales independientes que todavía andan dando vueltas, que no han reportado, que no saben cómo que se hace? ¿Cuál es la recomendación? Mi recomendación es la siguiente. Hay muchos medios para orientarse con respecto a los temas tributarios.
pero como yo sé que los médicos están o sea, en lo que tienen que estar y el tiempo no le da para muchas cosas, es que tan pronto empiecen a producir ingresos, se regularicen, o sea, se registren en la DGI y en el RCT de una vez, para que aprendan, ¿verdad?, la cultura de pagar los impuestos, para que vayan, como se dice, haciéndolo poco a poco, de manera gradual, y ya cuando usted gane mucho, ya usted está planificado para eso, y ya eso va a ser algo normal, porque cuando ya usted está acostumbrado y sabe que le toca y está preparado, pues no le va a coger de sorpresa, porque usted hace su ahorro y se planifica para eso. Pero si usted lo deja así, se hace loco, como hace mucha gente, entonces lo van a jalar capítulo y eso va a ser muy, muy fuerte, porque la DGI ahora tiene muchos medios de cómo darse cuenta. Por ejemplo, antes existía secreto bancario, ya no existe. O sea, la DGI se da cuenta de lo que usted mueve en el banco. Ajá. Entonces, también hay gente que ligan ingresos de la carrera con ingresos de otra actividad económica y eso también le perjudica. O sea, si usted es médico y quiere poner una empresa, por ejemplo, un restaurante, crea una empresa para eso, o sea, póngalo separado para que no le afecte una cosa con otra. Ajá, una cosa con otra. Mucho que todo lo ligan. Ajá, ajá. Muy bien. Señores, es importante que ustedes sepan que Andy es autor del libro Educación Financiera para la Vida. Yo lo he leído y cada vez que tengo un tiempecito lo leo para atrás y lo leo para adelante porque es un libro práctico y se adapta a la vida diaria de uno. Sí, no, es necesario y más para estos tiempos porque ganar dinero a veces no es tan fácil. Hay que trabajar duro, pero gastarlo se gasta rápido. Sí. O sea, usted, lo que usted se gana en un mes lo puede gastar en una hora. Ciertamente. Y además le vamos a dejar aquí en la caja de los comentarios los contactos del licenciado Andy Durán. Perfecto. Me gustaría inclusive, Andy, que me pases el lugar el teléfono de la oficina y eso de contacto para cualquier de los seguidores que necesite regularizarse pueda obtener sus servicios. Mi número es 809 362 9263. Repítelo, por favor. 809 302 9263. Exactamente, señores, ahí estuvo. Andy, muchísimas gracias por tu tiempo. No, estamos para eso, para servirle, hermano. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias.